Una cómica, una historia de amor y una maravillosa voz. Hoy vamos a hablar de Funny Girl. Fanny Brice es una joven ansiosa de subir al escenario y lucirse, cosa que logra en el pequeño teatro Keeney's, en donde las risas con su actuación no se hicieron esperar, y es que ella es una comediante nata y tiene una gran voz. Ahí conoce a Nick Ernstein, de quien rápidamente gusta. Mientras su carrera se desarrolla, también su historia con Nick. Funny Girl es un musical de 1964. Este está basado en la vida de la actriz y humorista Fanny Brice. El guión es de Isobel Lennart, la música es de Jules Stein y la letra es de Bob Marley. El título original que se quería para la obra iba a ser My Man, pero después de unos cambios quedó Funny Girl, el cual creo que está mucho mejor. Posiblemente si tuviste Funny Girl, no tenías idea de que Fanny Brice era una persona real, pero sí lo era. Ella nació en 1891, hija de padres migrantes judíos. Ella sí estaba con sus objetivos en el escenario, tuvo su primer performance en el teatro de Frank Keeney's, que de hecho sale en el musical. Después de eso empezó a participar en varios shows burlesque. El burlesque era un lugar de parodias, un lugar en donde se utilizaban las muecas faciales para ridiculizar un tema. Todavía no llegaba a esa época del burlesque en donde era más sensual y erótico. Un punto muy importante, un punto de impacto en la carrera de nuestra queridísima Fanny Brice va a ser cuando canta la canción dada por su amigo Irving Berlin, que se llama Sadie Salome. Irving le dijo, hazlo con acento judío. Y Fanny lo hizo, el exitazo que fue eso, oigan. Ahí ella se vuelve como una comediante y crea como su personaje de comediante judía. Llama la atención de Florence Ziegfeld, el papi de Broadway en ese momento, famoso por tener a sus showgirls. Y pues la verdad Fanny Brice no era muy agraciada. Entonces le sorprendía a muchos que la tuviera en sus presentaciones, las presentaciones Follies. Pero él decía que amaba el talento. Como hemos visto hasta ahorita, hay varias cosas de la vida de Fanny Brice que sí coinciden con el musical, pero hay un montón que no. Y es los tiempos en los que conoce a Nick Ernstein. De hecho, cuando ella lo conoce, ya fue cuando estaba en el Teatro Folly. Y él estaba casado. Imagínense, aún así tenían encuentros amorosos y toda la cosa. No va a ser una relación muy sana. Él va a estar en asuntos muy turbios. De hecho, creo que en el musical lo hicieron un poco más honesto. Y la verdad es que a Fanny Brice no le importaba en ese momento. Pues yo creo que estaba muy enamorada, como lo vemos también en el musical. Total, en 1918 se casan. Y algo que sí es muy cierto es que Nick Ernstein va a estar 2 veces en la cárcel. Aquí nada más lo vimos una vez, pero sí va a estar 2 veces. Él no va a ser el único esposo de Fanny. De hecho, Fanny tuvo un esposo antes y va a tener un tercer esposo, Billy Rose, que va a ser productor. Y de hecho, el estar con Fanny Brice lo va a ser más famoso y se va a aprovechar de eso. La verdad es que tanto Billy Rose y Nick Ernstein la van a engañar, va a haber situaciones muy poco agradables para Fanny. Pero bueno, ella sigue y crea este maravilloso personaje llamado Baby Snooks, en donde ella representa a una niña pequeña. Es un personaje muy cómico. Y lo va a seguir haciendo en radio. Pero bueno, ella ya tenía pensado que 1 año más de radio con Baby Snooks y después ya se iba a retirar. Lamentablemente ese año nunca terminó. Ella sufrió un derrame cerebral, entró en coma y nunca se recuperó. Eso fue en 1951. Fanny Brice sí tuvo una hija con Nick. Y esta hija va a ser Frances Ernstein o Frances Brice. Y después va a ser Frances Stark, porque se va a casar con el productor Ray Stark,
¿Quién va a comprar los derechos de la biografía autorizada de Fanny Brice, de Fabulous Fanny? Y él tiene estos derechos y dice: quiero hacer una película. Va a buscar varios guiones, pero el guión que gana va a ser uno escrito por Isabel Lerland. Le llamó la atención y dijo a darle. Sin embargo, se le recomendó que fuera un musical en lugar de una película, que iba a pegar más. Pues la verdad es que Ray Stark nunca había hecho algo de musicales ni nada así que contrata primero como coproductor a David Merrick. David Merrick, que tiene una gran carrera como productor de musicales, y él va a contratar como director y coreógrafo a Jerome Robbins. Te juro que Jerome Robbins está en todos lados. No me sorprende que en los siguientes 5 musicales de los que hablemos va a estar ahí. Para la música se contrata a Jules Styne y para la letra se tenía pensado en Stephen Sondheim, pero él rechaza porque él no estaba de acuerdo con la actriz que querían para Fanny Brice. La actriz iba a ser Mary Martin y a él no le parecía porque no era judía, y ser judía era muy importante para el personaje de Fanny Brice. También porque Mary Martin tenía 49 años y en la primera parte del musical pues es una chiquilla de 17, 20 años. La letra va a estar entonces a cargo de Bob Merrill. Poco después, Mary Martin se aleja del proyecto, decide que ya no va a estar porque no le parecían ciertas cosas del guión de Leonard. Entonces tenían que buscar a una nueva Fanny Brice. ¿Quién podía ser? Necesitaban a una voz fuerte, necesitaban a alguien que pudiese dar el ancho. Pensaron en Anne Bancroft y en Eddie Gorme, pero pues no fue hasta que el músico Jules Styne fue a el club nocturno Bonsoir a ver la presentación de Barbra Streisand y quedó encantado. También va Ray Stark a ver, por supuesto, y lleva a su esposa, la esposa que también ha estado desde el principio muy involucrada, Frances Brice, y ella ve y no le gusta para nada, no le gusta Barbra Streisand. Mi madre era una cómica y ella, ¿qué es eso? Oh, no. Pero la verdad es que la decisión casi ya estaba tomada. A todos les encantaba Barbra Streisand y se le ofrece el papel. Como Nick Bernstein, ahora sí que Frances Brice metió las manos porque ella puso a Sidney Chaplin como Bernstein. La verdad es que no muchos querían a Sidney Chaplin en ese papel. El favorito era otro, pero al final se quedó él. Y los problemas no se hicieron esperar. Sobre todo con Jerome Robbins, que no le encantaban ciertas partes del guión y quería que despidieran a la guionista. Y Ray Stark dijo no, y entonces Jerome Robbins dijo: está bien, yo renuncio. Y además mandó a sus abogados para que no pudieran usar nada de lo que él ya había hecho por el musical. Imagínense. Total, se contrata entonces a Fosse. Y Fosse también solo va a estar unas pocas semanas antes de renunciar. Se pone entonces a Garson Kanin a cargo de la dirección del musical. Pero pues Garson Kanin tampoco tenía mucho historial de musicales. Pero bueno, se hacía lo que se podía. Total, hay muchos problemas, está súper mal. El plan era que tuviesen pequeñas presentaciones en ciudades pequeñas para que no estuvieran expuestos a los críticos todavía. Y tienen su primera presentación en Boston. Y las opiniones del periódico eran muy malas. Después va a volver Jerome Robbins, ya no como director, sino con este nombre de supervisor de producción. Puede no caerles bien Jerome Robbins y todo lo que se dice de él, de que como era medio mandón, medio manipulador, lo que quieran, pero de que hacía su trabajo y se podía arreglar el musical. La verdad es que lo hizo muy bien, tanto así que a pesar de que se tuvieron que posponer las fechas de estreno para Broadway, el 26 de marzo de 1964, el musical fue un éxito y fue muy aplaudida.
esta obra en Broadway, quien interpreta a Fanny Brice fue Barbra Streisand. Este fue uno de sus primeros trabajos, la cual la lanzaría a la fama en otras cosas, ¿no? Si no han escuchado de Barbra Streisand, pues no sé en dónde viven. Ella es actriz, es cantante, ha ganado Emmys, ha ganado Oscars, ha ganado Grammys e incluso Tonys. Como Nick Arnstein tenemos a Sidney Chaplin. Él fue un actor, hijo justamente de Charlie Chaplin. También hizo diversas películas, unos programas y también más teatro. Incluso ganó un Tony por la obra Bells Are Ringing. Como Mrs. Brice, la mamá de Fanny Brice, tenemos a Kay Medford. Esta actriz no solo estuvo en la obra de 1964, también fue la actriz que hizo de la mamá de Fanny Brice en la película y en la versión de West End. Gracias a su gran actuación, estuvo nominada a un Oscar como mejor actriz de reparto. Y bueno, la obra de 1964 estuvo nominada a 8 Tonys. Lamentablemente de esos 8 Tonys no ganó ninguno, porque el mismo año compitió la obra Hello Dolly y pues esa arrasó con todo. Y bueno, vamos con la película. Debido al éxito de la obra de Broadway en 1964, se elabora una película que se estrenaría en 1968. Esta película fue dirigida por William Wyler. Este director ya pues era un director de renombre, el cual tenía varias nominaciones y 3 Óscares ganados. Dentro de esos Óscares estaba como mejor director por la película de Ben-Hur. El guión, al igual que la obra, fueron escritos por Isobel Lennart. El productor, que ya mencionamos, era Ray Stark, el yerno de la Fanny Brice real. En la elaboración de la película, se estaba muy contento con la actuación de Barbra Streisand. Sin embargo, hubo algunos desacuerdos e incluso el papel se le ofreció a Shirley MacLaine. Pero al final el productor estaba tan contento con Barbra que dijo que si ella no era, no se iba a hacer la película. Entonces quedó Barbra Streisand como Fanny Brice y esto sería un súper logro para ella porque fue su primera película y además de ser su primera película, ganó un Oscar como mejor actriz por este papel. En el papel de Nick, aquí tenemos a Omar Sharif, este actor egipcio que ya era pues muy famoso por otras películas como Doctor Zhivago y Lawrence of Arabia. Pero esta no fue la primera opción, de hecho hubo varias opciones para este papel. Dentro de estas opciones estaba Frank Sinatra. El problema con él es que, en primera creían que estaba ya un poco grande para el papel y en segunda él había dicho que si él lo hacía pues que quería más tiempo en pantalla, ¿no? Y pues le dijeron, no, pues, o sea, tú no eres el protagonista. También se consideró Cary Grant, pero él sí era mucho más grande. Y otras opciones fueron Marlon Brando, Gregory Peck, Sean Connery, David Janssen y James Garner. Al final ya no quedó Omar Sharif. Y la verdad es que por poco tampoco es Omar Sharif, porque resulta que durante las grabaciones hubo un conflicto entre Israel y Egipto. Un conflicto que duraría poco tiempo, pero pues la producción pensó en quitarlo, ¿no? Para no tener como ahí conflictos de interés ni nada. Sin embargo, tanto el director como Barbra dijeron que si no era Omar Sharif, no iban a hacer la película. Y la verdad que bueno, que al final no lo quitaron. Esta película fue un gran éxito. De hecho, fue la película que más recaudó ese año, en 1968. Y la película obtuvo 8 nominaciones al Oscar. Dentro de esas 8 nominaciones, incluso estuvo nominado a Mejor Película, la cual no ganó, pero el Oscar que sí ganaron fue como Mejor Actriz. Además del Oscar, también estuvo nominado a 4 Golden Globes. Y aquí también el que gana, pues, es Mejor Actriz en una película de comedia o musical, y lo ganó Barbra Streisand. Y como algo extra, en 1975 se estrena otra película que se llama Funny Lady. Esta era la continuación de Funny Girl y sí es la continuación de la vida de Fanny Brice. En esta aparecería el que fue su tercer esposo, Billy Rose, que lo interpretaría James Caan. Y la verdad esta película también le fue bastante bien, no tan impactante como la primera, le fue bien, pero bueno, ya años después ya no ha sido tan famosa ni tan sonada como la original. I guess I didn't make it
Hay varias canciones que no salen en la película, como por ejemplo Who Are You Now, y hay otras que no salen en el musical. En este caso un ejemplo sería la de I'd Rather Be Blue, que es una canción además creada por el tercer esposo de Fanny Brice. Fue creada para ella, de Billy Rose, entonces es un guiño interesante. Varias de las canciones que quitaron en la película fueron justamente de estos personajes secundarios que a mí me encantaban. Tenemos a la mamá, tenemos al amigo. Creo que me hubiese gustado que también les dieran protagonismo un poco más. Otro de los cambios es la canción del final. En el musical terminan con un reprise de Don't Rain on My Parade, pero en la película lo cambian y Fanny canta My Man. Una canción que, a pesar de que tiene una letra diferente, tiene el mismo nombre que la canción cantada por Fanny Brice en 1921, justo cuando acaba de tener otra decepción con Nick Bernstein. Ella le dan esta canción, Siegfried le dice, cántala, hazlos llorar, y pues sí hace llorar a muchas personas. Muchos hablan y describen que sí se sentía la conexión que había de la canción a Nick Bernstein. Finalmente, la canción de People. Hubo varios problemas con esta canción por parte de Jerome Robbins y Fosse cuando estuvo en su momento. Y es que ambos no creían que la canción fuese importante. No, más que importante, no tenía sentido para el personaje de Fanny. Y querían quitarla. Pero Jules Stein, el músico, dijo... no se va a quitar porque va a ser una bomba, porque va a ser un maldito éxito. Y adivinen que sí lo fue. Lo fue porque además Barbra Streisand saca unos meses antes la canción de People como sencillo antes de que saliera el musical. Be a person who needs people. Este musical no había sido puesto en escena por una gran producción, un gran revival. No lo han hecho. Yo creo que es sobre todo el miedo de que nadie pueda superar a Barbra Streisand. Sin embargo, en West End en el 2015 llega esta producción con Sheridan Smith como Fanny Brice, y la verdad es que lo hace muy padre, y el chiste es que ella no intenta copiar a Barbra Streisand, le da su propia personalidad, una forma diferente. Sheridan Smith ha estado en Flare Path, Legally Blonde. En el 2022, este año, llega otra producción, un revival de Broadway. Después de 58 años llega, y la encargada de Fanny Brice va a ser Beanie Feldstein, a quien hemos visto en Lady Bird y Booksmart, y a Ramin Karimloo va a ser Nick. A él tiene un gran repertorio en teatro musical, está en Los Miserables, en El Fantasma de la Ópera, en Miss Saigon. Vamos a ver qué tal va a estar este revival de Broadway, y seguramente va a estar encantador. La canción You're a Woman, I'm a Man iba a ser una canción únicamente de Nick Bernstein, pero al verse tan plano, Jerome Robbins decidió que en la canción interviniera Fanny, diciendo lo que pensaba mientras era seducida. La última escena de despedida entre Fanny y Nick fue reescrita 50 veces y fue ensayada poco antes del estreno. La famosa frase Hello Gorgeous se le adjudica a Fosse, quien la puso en el poco tiempo que estuvo como director. Hello Gorgeous fue dicha por Barbra Streisand cuando ganó su Oscar por la película. Para el musical se dice haber escrito hasta 56 canciones. Finalmente quedaron 16. En los Oscars de 1969 se dio el empate más famoso. Katharine Hepburn y Barbra Streisand recibieron ambas el Oscar a Mejor Actriz, esta última por su interpretación en Funny Girl. Fanny Brice en su vida fue una persona muy privada. Realmente no le gustaba hablar de su vida, ni como madre, ni como esposa, y menos de todo lo que había pasado con sus 3 matrimonios, al menos 2 de ellos en donde sabemos que hubo infidelidades. Y creo que lo interesante es que el performance de Barbra Streisand sí da esa parte de lo que oculta, de lo que sufre en el interior y no lo deja ver en el escenario.
Pues eso es todo por este Pausemos. Espero les haya gustado mucho. Díganos en los comentarios, ¿ya han visto Funny Girl? ¿Ya habían escuchado de este musical? ¿Qué les parece Barbra Streisand? Además de que es increíble y maravillosa cantante. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en el siguiente Pausemos. ¡Adiós! No manches. ¿Cómo vamos a cantar una canción de ella?